¿Alguna sugerencia frente a eso? ¿O quieren que empecemos a las 6:30? Ustedes me dirán. No, profe, en ese sentido sí, Profe, de mi parte seguiríamos, o preferiría que sí, sigamos así como estábamos en los anteriores semestres, entrando a las 6:45, por cualquier retraso que uno pueda tener en el camino a casa. Ok. ¿Me decías, Marcela? sí, profe, a las 6:30 y de pronto, pasa es que yo estoy trabajando y cierro a las 7, pero voy a tratar de estar lo más antes posible, ¿no, profe? Ok. 6:45, diga Marcia. Me vengo corriendito. Sí, profes, 6:45, porfa. Bueno, listo, chicos. Entonces, de esa manera, pues nuestros acuerdos quedarían así. Ya saben que la sesión siempre se va a abrir a las 6:30. Sin embargo, clases como tal, vamos a empezar a las 6:45. Y ya saben, pues, frente a las notas, lo que vamos a realizar los talleres en cada una de las clases, que por lo general van a ser por los temas que vamos a ir mirando y visualizando en cada uno de estos. Ya saben que desde el anterior semestre que venimos manejando esta plataforma, empezamos a realizar unos test de pruebas iniciales con el objetivo de verificar cuáles son sus conocimientos previos frente a la materia. De este modo, aquí en la parte o en la pestaña de actividades pueden darse cuenta que ya tenemos una tareita o un pequeño taller de prueba inicial que básicamente les pregunto es los conceptos que ustedes conocen frente a qué es un activo, qué significa fiabilidad, qué significa prudencia, conocimientos que a lo largo pues de sus anteriores clases y sus anteriores semestres ya deben de conocerlos. Como que entienden ustedes es lo que necesito saber. Y no sé si ingresaron, sin embargo, en este sí les voy a pedir un favor y es que la fecha de entrega está para ahora el domingo a las 12 de la noche. Creo que este es 12 del mediodía, ahorita cambio la hora. ¿Por qué tan rápido? Ya saben que de esa prueba inicial, nosotros como docentes tenemos que generar un pequeño informe. Y por efectos de eso es que necesito que me colaboren. De lo contrario, de aquí en adelante, los talleres, trabajos que vamos a realizar, siempre van a quedarse para entrega hasta la próxima clase. Es decir, para nosotros, el horario que tenemos asignado son todos los días jueves. Entonces, cada día jueves antes de comenzar la clase va a ser la fecha de entrega de sus trabajos. ¿Listo? Pero solo y única, por esta única vez sí les solicito que me colaboren con este tallercito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o algo que tengan antes de comenzar? Comentario. No, profe, de mi parte estamos claros en la actividad y la fecha de entrega de esta actividad y de las, pues, después, que ya las toca entregar cada semana. Ok, gracias, John. ¿Y los demás alguna pregunta? Ay, sí. ¿Quién va a quedar como representante? ¿Vas a ser tú, Johnny? Doña Isabela. Johnny. Este semestre todo Johnny. Sí, este semestre es Johnny. De ciclo, el próximo ya que sea Mildred. Vale, Ya vale, que profe, yo le colaboro.
bueno, muchas gracias, Joan. A ver, chicos, vamos a empezar y les voy a contar un poco del inicio de lo que fueron las normas internacionales, tal vez en sus clases anteriores, por allá en contabilidad 1, o tal vez en teoría contable 1 o 2, miraron un poco de historia de la contabilidad. Sin embargo, nos vamos a regresar un poco para que ya posteriormente en la siguiente clase ya empecemos a ver como tal el manejo de las normas internacionales y empezar a hablar como tal de lo que es marco conceptual. Entonces, dentro de esto, pues ustedes saben que la contabilidad como tal viene o data desde hace muchos años atrás con el fin de poder controlar qué era lo que tenía cada una de las personas. Es así que desde el año 1700 antes de Cristo ya se conocían los principios, los principales o los primeros hallazgos acerca de cómo llevaban las cuentas. Obviamente que anteriormente, pues como no había escritura, todavía no se conocían los números, no había una moneda como tal, pues ese manejo que se le daba de estos controles eran muy rústicos y muy rudimentarios. Sin embargo, se establece que muchos de los libros que hoy en día como conocemos, como los libros auxiliares, el libro mayor y balances, el libro de inventarios y balances, el libro de diario columnario, muchos de estos surgieron de las ideas que se tomaron de los antiguos o de las personas que empezaron a practicar y a llevar cuentas. Muchos de estos los llevaban en tablillas, muchos de estos los llevaban en piedra, algunos como en una manilla y se iban haciendo de lo que ellos poseían, de sus bienes, que en este caso eran bienes como los minerales, la parte de agricultura, sobre las cosechas, los animales. Este era como el control que se empezó a hacer. Posteriormente, recuerden que pues el continente europeo tuvo un avance mayor a nuestro continente. Y para cuando nos descubrieron, pues ellos ya manejaban lo que era el comercio, ya manejaban lo que era una moneda, ya manejaban una escritura, ya manejaban números, ya tenían sistemas económicos como tal. Es así, en ese afán y en esa adaptación, porque lo que la contabilidad ha hecho alrededor de los años es irse adaptando a las necesidades de los usuarios y a las necesidades del mercado. Las normas internacionales surgen con una necesidad de adaptación ¿de qué? De internacionalizar los mercados. Y mercados internacionales, de hacer negocios, de hacer conjuntos con otros países, con otras empresas multinacionales, las inversiones extranjeras, los tratados internacionales. En ese afán fue que empezaron a ver y a notar la necesidad de empezar a hablar un solo lenguaje con el fin de ¿qué? De medir las finanzas de los países, de las personas y de cada una de las transacciones que se tenían. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo la contabilidad alrededor de los años, adaptándose y ajustándose a las necesidades, que es a veces como muy técnico, porque recuerden que nosotros nos llevamos en el débito, cuál se debita, cuál se acredita, que el activo, que el pasivo, que el ingreso. Y muchas veces se torna un poco cíclico, ¿verdad? Y repetitivo. Sin embargo, lo que se hace a través de esta es registrar cada una de esas transacciones con el fin de ¿qué? De poder observar y de poder analizar financieramente cada una de esas transacciones y de los movimientos que tiene una empresa o una persona durante un periodo determinado.
En 1473 aparecen la primera base y se empieza a hablar de una partida doble y de una partida simple. Sin embargo, Benedetto Contrugli lo que hizo fue como dejar esos pasos, dejar ese legado, digamos, y legado que posteriormente, en 1494, el fray Lucas Pacioli fue el que ya como tal, o el conocido como padre de la contabilidad, fue el que señaló la teoría de la partida doble. Sin embargo, el primero en hablar fue Benedetto Contrugli, sino que él anteriormente no había las imprentas como hoy lo tenemos, que escriben un libro y ¡pum! Salen las copias, imprimen y ya. Anteriormente pues no había impresoras, entonces las personas escribían a mano los libros y si acaso habían 2 o 3 ejemplares. ¿Por qué? Porque estaban escritos a mano. Entonces, Benedetto Contrugli en una de sus obras dejó señalado esa parte de la teoría de la partida doble. Sin embargo, no tuvo mucho acogimiento y él tampoco la desarrolló, o sea, simplemente la nombró, pero no la desarrolló como tal. Cuando llega Fray Lucas Pacioli, lo que realiza ya es empezar a hablar de esa partida doble y deja en claro que cuando una cuenta se acredita, otra que tiene que ser deudora se va a debitar. El movimiento de las cuentas, ¿con el fin de qué? De que hayan entradas y salidas que reflejen dos cosas. Primero, la situación de una persona y segundo, los resultados obtenidos. Y si nos venimos a hoy y traemos esos conceptos a hoy en día, ¿qué decimos? Partida doble en cada una de las transacciones. ¿Para qué? Para finalmente traducirse en estados financieros que hoy conocemos como estado de resultados, estado de situación financiera, que son esos estados básicos y desde donde podemos analizar la situación de una entidad. Y nace de este modo la famosa cuenta T, que es nuestra base teórica. Miren que desde esos años hasta hoy sigue siendo y la seguimos manejando. Y es la misma base teórica que se maneja para normas internacionales. Eso no cambia. El débito sigue siendo débito y el crédito sigue siendo crédito. Y recuerden que en cada una de las transacciones, cuando uno registra, pues ¿qué tiene que haber? Sumas iguales, ¿verdad? Tanto en débito como en crédito. Regresen unos años atrás ustedes y recuerdan por allá en primero que uno les dice, recuerden que para que sepan que un registro contable esté bien, ¿qué tiene que dar? Sumas iguales. Si no le da sumas iguales es porque está mal, se olvidó de una cuenta, sacó mal un resultado. Pero el objetivo es esto, llegar a este equilibrio, débito igual que crédito. Esta es nuestra base teórica, nunca se olviden de eso. De esta manera, la contabilidad a lo largo de los años se ha posicionado como una ciencia social aplicada. Miren que si nos regresamos hace unos años atrás cuando manejábamos el famoso y mal llamado POC, que era como se le conocían al reglamento o a los principios generalmente aceptados de contabilidad en Colombia. Y para no decir todo eso, principios generalmente aceptados en Colombia, pues todo el mundo le llamaba PUC. Y de ahí fue que se quedó que los códigos de la empresa se le llamaban PUC y toda la norma se le llamaba PUC. Anteriormente, cuando aplicábamos ese famoso PUC, pues eran como muy técnico, ¿no? Todo. Y muchas veces teníamos que se seguían llevando alrededor
no sé, que habían empresas que por allá, en los años, hace 20, 30 años, habían comprado una casa, un terreno. Los bienes raíces por lo general se van valorizando. Con los mismos 10 millones, con los mismos 50 millones. ¿Por qué? Porque el principio básico de la contabilidad bajo los principios generales en contabilidad aquí en Colombia era el costo histórico. Todo se manejaba bajo costo histórico. Conceptos que hoy en día bajo NIF le dice, hey, no, el costo histórico no es el único método de valorar una transacción. ¿Por qué? Porque el dinero en el tiempo tiene un cambio y lo que valía, digamos, hace unos 10 años, 1.000.000 de pesos, no es lo mismo, no me representa igual ese mismo 1.000.000 de pesos a hoy. Hay una pérdida muchas veces en el tiempo. Y hay otros activos que pueden valorarse, es decir, que aumentan su valor. De esa manera, aparece la contabilidad ya como ciencia y ciencia aplicada. Y nos dice es una ciencia de tipo social. ¿Por qué social? Porque trabaja con personas que toman decisiones con base a esos términos financieros y a esos números y a esa información que proporciona la contabilidad. Y dentro de esto nos dice que estudia la valoración cualitativa y cuantitativa. Muchas veces somos muy mecánicos y para nosotros toma más valor el número, decir que ganó 100, que ganó 200, que tuvo de ingresos 1.000, que gastó 200, en fin, el número. Sin embargo, cuando llega NIF, dice, ¿qué es lo importante bajo NIF? La información financiera, por eso se llama NIF. Y a la contabilidad ya le empieza a adicionar un valor agregado y es esa valoración cualitativa, que es en últimas la que sirve y en últimas el objetivo de toda la contabilidad como tal dentro de un proceso contable de una empresa. Recuerden que cuando se cierra un periodo contable, que para todas las empresas es a 31 de diciembre de cada año, al siguiente año, dentro de las empresas a uno como contador, lo primero que le preguntan es, ¿y los estados financieros? Y ya se cerró, ya se hizo cierre, ¿por efectos de qué? De que necesitan saber cómo le fue. Y los socios de las empresas es, bueno, ¿y cómo le fue a la empresa durante este año? Y uno dice, sí, ganó 100 millones, ganó 200, ganó tanto. Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué hay que hacer para aumentar esa utilidad, para optimizarla, para invertir, etcétera, etcétera, etcétera? Porque ese es el valor agregado. Y en últimas, recuerden que cuando nos estamos formando como contadores, nuestro trabajo como contadores es eso, analizar y hacer esa valoración de manera cualitativa de esa información. Más que cuantificar, porque cuantificar lo puede hacer el auxiliar. El auxiliar puede hacer un registro normal. El auxiliar te puede sacar impuestos, que tal vez no los pueda firmar porque quien está obligado a firmar como tal es el contador, sí, pero puede hacerlo, porque él hace y conoce la parte técnica. Pero quién es el que evalúa, quién es el que planifica, quién es el que analiza, es netamente el contador. Y es aquí donde las NIF nos dan ese valor agregado como profesionales dentro del área de la contabilidad. Ven aquí, entonces,
esa necesidad, como les decía hace un rato, de hacer una homogenización del lenguaje de la información financiera. ¿Por qué? Porque se empiezan a abrir las brechas entre los países y a ser amigos, y empiezan a haber tratados internacionales, empiezan a formarse grupos de países como la CAN y distintos otros grupos con el fin de ¿qué? De ser de agilizar las transacciones de importaciones y exportaciones, dar beneficios en aranceles, beneficios tributarios, y los países y los gobiernos, los estados como tal, empiezan a darse cuenta que atraer inversión extranjera, es decir, migrar ese dinero de otros países, le conviene a todos los países y más a países como el nuestro. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces no hay dinero de pronto para invertir, no, por ejemplo, nuestra ciudad es muy pocas las empresas que hay, muy pocas las empresas de gran tamaño que hay, más que nada hay como sucursales y una que otra empresas a veces más que nada familiares que se han creado y han ido creciendo, y que ya algunas son propias pues de nuestra región y reconocidas aquí dentro de nuestra región. Entonces el gobierno empieza a ver esa necesidad de empezar a hablar de ese lenguaje y con el compromiso pues de reforzar ese sistema financiero internacional y promover una estabilidad dentro de todo el manejo de los negocios internacionales. ¿Por qué? Porque muchas veces venía aquí a Colombia la multinacional de Francia, de Estados Unidos, a invertir, pero se le aplicaban aquí en nuestro territorio normas territorio y ellos no sabían si estaban ganando o estaban perdiendo. Entonces había inestabilidad, había desconfianza frente al manejo de los recursos, y más aún cuando hablábamos que dentro de los países que tienen los mayores aranceles e impuestos a las empresas, pues está el nuestro. Porque es que aquí hay impuesto por todo, se han dado cuenta que impuesto de renta, que impuesto al consumo, que impuesto a la bolsa, que impuesto predial, que el del carro, que la tasa bomberil, que los peajes, bueno, por todo hay impuesto. Entonces empieza, los países que quieren venir a invertir empiezan a ver como que, bueno, hay tanto impuesto, pero uno no sabe si está ganando o perdiendo, traduciéndolo a las finanzas o a la moneda de donde vienen esas multinacionales. Así que de este modo, y en los procesos de internacionalización y sobre todo la globalización, cuando aparece ese concepto como tal de globalización, la contabilidad empezó a jugar un papel muy importante y necesario con el fin de tener progreso dentro de las economías de cada uno de los países. Que aquí en nuestro país tuvimos y tenemos aún un atraso frente al manejo y frente a la aplicación de las normas internacionales, sí. Miren que estas normas fueron creadas por un pequeño grupo de países, entre los que estaban Alemania, Japón, Estados Unidos, los cuales se reunieron en 1973. Desde esa fecha ya se venía hablando de normas internacionales de contabilidad. Y miren que Estados Unidos era uno de los países que, por ser potencia y por tener la fuerza y la magnitud económica, política que se posee,
que se rehusaba un poco a la transición de las normas internacionales, y ellos decían que para poder resguardar su economía y la estabilidad que llegaron a obtener y que tenían hasta el momento, tenían que seguir aplicando sus principios generales de contabilidad de Estados Unidos, porque eso les habían permitido llegar a donde estaban, tanto a las empresas privadas como al Estado dentro de sus finanzas públicas. A pesar de que se rehusaba, al reunirse con los otros países, empezó a entender que él ya no podía y que la economía estaba cambiando y que él solo ya no podía seguir caminando, que necesitaba ayuda de otros países. ¿Por qué? Porque él muy probablemente no siempre tiene las materias primas. Que recuerden que Estados Unidos o países como Japón, países de pronto como Australia, muchas veces carecen de la producción de materias primas. ¿Y quiénes son los que mandan las materias primas? Países como el nuestro, Colombia, ¿verdad? Entonces, al caer en cuenta Estados Unidos que en verdad necesitaba eso, dice, bueno, empecemos el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que inicialmente se llamaba IASC, en sus siglas IASC. Este comité se reúne y formula por primera vez las normas internacionales de contabilidad que hoy conocemos como NIC. NIC. Empieza a formularlas y el resto de países empiezan a decir y a darse cuenta que hablar un solo lenguaje abre mercados, caminos para atraer inversionistas. Y sobre todo esos organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Internacional, empieza a aplicar estas normas y dice, países, si usted quiere que yo le preste dinero, que le siga fomentando su economía, que siga apoyando a sus economías, queremos que empiecen a aplicar estas nuevas normas y empiecen a internacionalizarse, porque yo como Estado, como país, no sé cómo se encuentra financieramente. Usted me pasa unos reportes, unos informes que están muy bonitos, pero están manejados bajo principios que se desconocen y principios que solo son de su economía. En este afán, todos los países dicen, sí, efectivamente tenemos que transformarnos y tenemos que empezar a hablar de normas internacionales. Para el 2001, miren los años, 1973 a 2001. En el año 2001 se crea como tal el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, llamado o conocido como IASB. IASB es el organismo actual que se encarga de emitir, de modificar, de evaluar y de establecer cada una de esas normas internacionales. Recuerden que el IASB está conformado por todos los países del mundo. Tienen un representante allá con el fin de ¿qué? De que cada uno de esos representantes pues exponga las economías, exponga las necesidades de los países. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de Estados Unidos, no es lo mismo hablar de Japón, no es lo mismo hablar de la India, no es lo mismo hablar de Colombia o hablar de la misma Venezuela.
cuando son economías que unas son estables, otras son inestables, otras tienen unos altos índices de inflación, otras se mantienen, bueno, en fin. Entonces necesitan reunir y necesitan ver las necesidades de cada uno de los países. Es por eso que cada uno de los países tiene un miembro o una persona dentro de este. Las instalaciones de este grupo se encuentran en Berlín. Ahí está su oficina, llamémosla así, principal, desde donde realizan y desde donde hacen su trabajo referente a lo que es normas internacionales de información financiera. Con la creación de este grupo, IASB como tal, aparece ya el término de NIF y se habla principalmente de normas internacionales de información financiera. Estas normas internacionales de información financiera nos dice que se definen como requerimientos, procesos, procedimientos, no como tal una norma, una regla que hay que seguir, no, porque la norma te dice, por ejemplo, para propiedad, planta y equipo, te dice tú puedes medirla o reconocerla a través del costo histórico, a través del valor presente, a través del valor de realización, a través del valor neto de realización. O sea, puedes escoger cualquier método de valoración de acuerdo a qué, a lo que más le convenga a cada una de las empresas, de acuerdo a lo que más le convenga a los países y de acuerdo a las economías, al tratamiento. Recuerden que dentro de cada una de las regiones de los países hay costumbres mercantiles que solo son de esos países, de esas regiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estos requerimientos, estos procesos, estos procedimientos hay que adaptar. ¿Cuál es el que más se facilita? ¿Cuál es el que más se adapta y es viable para reconocer un activo, un pasivo, un patrimonio, el ingreso de una empresa? Eso es lo que dan las normas internacionales en sí. Recordemos que inicialmente empezamos con las normas internacionales de contabilidad conocidas como NIC. Dentro de esta, por los países que se unieron, ese pequeño grupo que les decía en el que estaba Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón, Canadá, y las economías que estos tenían, pues los lineamientos que trazaron inicialmente fueron acondicionados y adaptados e iban de acuerdo y afines a las economías de estos países. Por eso fue que tuvieron que hacerse el cambio de NIC a NIF. Sin embargo, hoy en día hay algunas NIC que todavía se manejan desde que éstas se crearon. Sin embargo, la mayoría han sido reemplazadas y modificadas por las NIF en su gran mayoría. Hoy en día, el conjunto de normas actuales con las cuales estamos trabajando son las NIC, normas internacionales de contabilidad, sus interpretaciones, porque cada uno de estos grupos tiene interpretaciones. ¿Qué son las interpretaciones? Son como un manual que te explica con casos prácticos, con ejercicios, cada una de esas NIC y de esas NIF. Entonces, las interpretaciones de las NIC se llaman SIC. Y tenemos las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y sus respectivas interpretaciones, que se las conoce como IFRIC. Entonces, recuerden, el conjunto de normas son NIC, NIF y sus interpretaciones SIC e IFRIC. Esos son el conjunto de normas actuales con las cuales estamos trabajando y con las cuales se lleva la contabilidad
en nuestro país. El IASB desde el 2001 sigue cumpliendo con sus objetivos y funciones como el controlador de las normas internacionales. Este es el que está revisando. Si de pronto el mercado está cambiando, pues este a su vez también va emitiendo las normas, va modificándolas, va adicionando, bueno, en fin. Y tenemos otros comités que aparecen como para reforzar y para ayudar al IASB. Dentro de este tenemos la IFAC. Y la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, ha contribuido en la generación de las normas internacionales de contabilidad pública o para el sector público, porque así como el sector privado o la contabilidad general tuvo esa necesidad de hablar de NIF, pues el sector público no se podía quedar atrás. Y estas normas fueron generadas por la IFAC. Tenemos también un código de ética profesional para las personas o directamente para los profesionales contables. Y es internacional. Es decir, que aplica a todos los contadores en el mundo o a todos los profesionales de contabilidad. Tenemos también las normas de aseguramiento. Anteriormente, aquí en Colombia se conocían como normas de auditoría generalmente aceptadas y su diminutivo era NAGAS. Y hoy en día tenemos las NIA, que significa Normas Internacionales de Aseguramiento. Se cambió ese concepto de auditoría por aseguramiento, porque con el avance de la tecnología, con todos los avances que tenemos hoy en día en procesos, procedimientos, en fin, y herramientas que nos facilitan, muchas veces el trabajo nos dice que esa información hay que asegurarla, hay que resguardarla, protegerla. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Y sobre todo que esa información debe de cumplir con ciertas características específicas, como que sea comparable, que sea verificable, que sea oportuna, prudente y confiable. Y bajo esas características que debe de cumplir la contabilidad, aparecen esas normas de aseguramiento. Y tenemos por allá también unas normas de educación para el profesional contable. De estas normas de educación que generó la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, es que surgió la necesidad del cambio de pensum y de planes de estudios para los contadores, en el que dice que al contador se le debe instruir acerca de lo que es normas internacionales de contabilidad y debe de conocer de normas de aseguramiento, debe de conocer de las normas de ética, debe de conocer de las normas internacionales de contabilidad pública. Este código de educación es el que nos dice. Entonces, miren que esas normas internacionales, las NIF, no llegaron solas, llegaron con un conjunto de normas. Entonces viene prácticamente un plan cubierto sobre las NIF. Primero que todo, desde el proceso de educación de las personas que van a desarrollar y que van a aplicar las normas. Haciendo un proceso evolutivo de las NIF aquí en Colombia, podemos darnos cuenta que en 1993, cuando se creó o se realizó y se decretó el decreto, 2649, que era el llamado PUC, o los principios generalmente aceptados de contabilidad en Colombia,
Aparece por allá en 1999 una ley, la 550, que no tiene nada que ver con contabilidad o con la parte financiera, pero sí tenía que ver con relaciones internacionales. Entonces, por allá, en un artículo, dejan una palabra y un concepto sobre armonización de normas internacionales. ¿Qué era la armonización? Para la época ya se estaba empezando a hablar de tratados internacionales con Estados Unidos, lo que significaba que Colombia iba a recibir inversionistas extranjeros, inversionistas de otros países. Por lo cual, ¿qué se dijo? Por allá, el resto del mundo está hablando de unas tales normas internacionales de contabilidad. ¿Qué necesita Colombia? Que inviertan. ¿Que inviertan cómo? Como quieran. Pero hay que darle seguridad a esos inversionistas. Entonces dijeron, sí, que lleven la contabilidad y que la lleven como quieran. Que si quieren aplicar los principios que teníamos aquí en Colombia, que apliquen esos. Pero si ellos quieren también aplicar las normas de contabilidad de sus países, que lo hagan. Y dejaron ese decreto que les permitía a esas empresas, a esos inversionistas, a esas multinacionales que venían a invertir aquí y estaban aquí en Colombia, llevar su contabilidad de acuerdo a las normas que tenían trabajando dentro de sus países. Y Colombia pensó que con realizar esto y con dejar este artículo que nos decía, para efectos de garantizar la calidad suficiente y oportunidad de la información que se suministra a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de la información con el objeto de ajustar a los parámetros internacionales y promover al Congreso las modificaciones pertinentes. Posteriormente, en el 2003, hay un comité interinstitucional en el que se habla de un proyecto de intervención económica. ¿Por qué intervención económica? Porque habían muchas empresas y habían organismos que estaban interesados y que sabían que teníamos que empezar el proceso de internacionalización, pero no. Solo quedó en un proyecto, en una propuesta de esa intervención y no se hizo nada. Posteriormente, en el 2006, se faculta al Congreso para poder regular sobre la aplicación de las normas internacionales de información financiera o de las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo los organismos en nuestro país sobre si aplicar o no aplicar. Entonces el presidente dijo no, que tome la decisión el Congreso. En el 2007 hicieron un proyecto de ley en el que se pedía y reglamentaba el proceso de convergencia, el proceso de adopción o transición de estas normas, pero nuevamente se dejó caer. Para el año 2009 aparece la ley 1314, que en últimas es la ley madre aquí en Colombia, que nos reglamentó la convergencia de las normas internacionales y dijo que desde ese momento en Colombia tenían que empezar a hablar de NIF y que la contabilidad se iba a llevar bajo las normas internacionales de contabilidad. Y según esto, se crea un grupo y se le da el trabajo de hacer el direccionamiento, es decir, de decirles a las empresas cómo tenían que hacer el proceso de transición, de cambio, explicar. Y se le da esta función al Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Y dentro de esto, pues el primer problema, digamos, o pregunta que se empezaron a hacer fue, bueno, ¿qué proceso es el que va a ser aquí en Colombia? Porque habían dos opciones, que era lo que ya países venían haciendo. Y miren que dentro de los países latinoamericanos, Colombia fue uno de los últimos que empezó a aplicar normas internacionales. El resto ya nos llevaba ventaja. Países como vecinos como Venezuela fueron de los primeros y pioneros en América Latina en empezar a utilizar normas internacionales. Argentina, Chile, igual. Incluso hasta el mismo Ecuador empezaron con muchos años de anticipación a este proceso de internacionalización. Sin embargo, bueno, aquí unos de esos países pues habían hecho adopción, otros habían hecho adaptación. ¿Qué era adopción? Copiar el modelo tal y como el IASB lo había formulado. Y la adaptación era acomodar el modelo de acuerdo a la economía y de acuerdo a la situación de nuestro país, que decidió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Nación misma hacer adaptación. Sin embargo, si ustedes miran ese texto de las normas internacionales al texto de las normas internacionales que se van a aplicar aquí en Colombia, pues es igual. Entonces muchos dicen que el proceso que se realizó pues fue una adopción en últimas, así en ley y en papel se haya dicho que iba a ser una adaptación. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta o duda? Hasta el momento, profe, que es muy interesante la información. Lo que sí yo había leído, profe, que cuando Ecopetrol quiso o implementó las NIF, empezó a tener unas caídas drásticas, o sea, empezó a dar pérdida en sus estados financieros. Entonces, era un problema, pues estaban diciendo ellos en ese entonces. No sé cómo estarán en el momento, aplicándolas ya, cómo vendrán con eso. Sí, claro. Gracias, Johnny. Sí, claro, o sea, cuando empezaron las normas internacionales, primero hubo impacto en todo mundo. ¿Por qué? Porque nadie sabía primero qué eran las NIF. Aquí en Colombia, ninguna universidad y no había profesionales que conocían de las NIF. Por allá en el 2009 salió la ley y todos, ¿qué será eso? Y como todo aquí en Colombia, entonces no, pues cuando digan que ya toca aplicar, pues ya tocará ver qué. Porque así somos, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, cuando sale una reforma tributaria, alguna norma, todo el mundo esperamos, es como que, bueno, que salgan los decretos reglamentarios y que digan cuándo, cómo y qué. Lo mismo que ha pasado con facturación electrónica, ¿se han dado cuenta? Desde el 2000, desde la reforma del 2018 se empezó a hablar de facturación electrónica y que la facturación electrónica y electrónica. Y 2019 nada. En el 2020, por allá en noviembre, fue que ya dijeron, bueno, o todos empiezan a hablar con facturación electrónica o ya empiezan las sanciones, porque así somos y así estamos acostumbrados. Cuando ya hablan de sanciones, cuando ya hablan de que es el último día, entonces todo el mundo empieza a correr de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y así hemos ido para todo y seguimos siendo. De este modo, aparece. Ay, Te disculpe la intromisión. Mire que a mí me tocó, digamos, vivir un poco ese proceso todo raro, ¿no? Yo en el colegio que yo comencé a estudiar, bueno, del sexto lo hice en el 2006 y el colegio tenía convenio con el SENA.
y pues veíamos contabilidad y pues claro, yo empecé viendo todo lo fue contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados y comencé todo ese proceso normal, pues para graduarme en 11, ¿no? Después ya o sea, y comencé y pues vi fueron en esas normas e incluso los conceptos de activos fueron muy diferentes a lo que son los conceptos de lo que significa un activo ahora y todas esas cosas, ¿no? Cuando hice un curso, un técnico, lo hice también 2013, 2014, más o menos por ahí como que medio asomaron un poquito lo que fue las NIF, creo que ni creo que ni alcancé a escuchar lo que fueron las NIF y bueno, todo eso. Y ahora pues que voy acá en este proceso ya 2021, ahora pues estamos viendo pues las NIF y yo la verdad digo, ¿no será que vale la pena? O sea, tanta cosa, me han ido cambiando el cuento todo el tiempo, pues una cosa, y voy encima, y yo hasta me pregunto y digo, pues al final, ¿qué fue lo que me metí yo a estudiar? Porque es que un embolate, una vaina que lo que estudio en unos años, en otros años ya no me va, ya pues pasa, pues ya queda pasado, queda ya obsoleto y todo eso, yo como que, o sea, lo dejan a uno loco, la verdad queda vivir pues en carne propia lo que ha sido todo este cambio, por decirlo así, y que ahora se está viendo que lo tenemos que ver obligado porque pues ahora sí, ya como dice usted, pues ya lo que empiezan sanciones y lo que empieza que todo el mundo tiene que hacerlo, porque mientras mencionan, los demás siguen pues así, como si nada, ¿no? Como que, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y pues Sí, claro, Luisa, eso pasa y créanme que cuando yo me gradué en el 2015 y mi grupo, exclusivamente mi grupo, fue el último que se graduó bajo el plan de estudios que estaba con los principios generalmente aceptados de contabilidad en Colombia. O sea, que cuando yo salí, no sabíamos absolutamente nada de NIF. Y justamente en el año 2015 fue el año de transición de las empresas, en los que empezaron a trabajar bajo NIF. O sea que con mis compañeros, bueno, salimos y ¿qué hacemos si no sabemos nada? 5 años que estudiamos y 5 años que no sirvieron nada. Y para colmo, en el 2016 vino reforma tributaria y lo que aprendimos de impuestos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Recuerden que por allá, no sé si ustedes ya miraron de pronto ética profesional. Por allá uno de los principios dentro de nuestro código de ética profesional, exacto, nos habla que tenemos que ser diligentes, competentes y dentro de diligencia y competitividad se nos exige, tiene que estar la actualización constante. Y créanme que a veces ustedes han escuchado los abogados, que los abogados dicen que ellos tienen que mantenerse leyendo, que mirando cada ley que sale a diario prácticamente. Así mismo somos nosotros. Tenemos que estar revisando cuáles son las modificaciones, porque créanme que las NIF y las NIC tienen modificaciones. Cada 2 años, por lo menos, y como mínimo, hay una modificación, hay un cambio, hay eliminaciones. Cada 2 años. Recuerden eso. Sin embargo, frente a la aplicabilidad, o sea, hoy, digamos, allá el IASB dijo, voy a modificar la NIF 6, la 3, la 4, etcétera. Aquí nosotros en Colombia, esa modificación que la hizo hoy, dentro de 2 años la vamos a aplicar. Así está dada. ¿Por qué? Porque el lenguaje en la que escriben las normas es el inglés. Y de ahí a que traduzcan y digan qué fue lo que quisieron decir, porque nuestro lenguaje, recuerden que nuestro lenguaje tiene muchos términos y muchas veces para decir una cosa tenemos diferentes palabras, diferentes maneras de expresarnos. Entonces eso a veces se complica cuando las traducen. Por eso tenemos 2 años de atraso casi en aplicabilidad de normas. Por ejemplo, el cambio que hubo en el 2017, nosotros empezamos a aplicarlo en el 2019, por eso hubo cambio de decreto en el 2020 y así sucesivamente. Entonces, frente a actualización, tenemos que seguir leyendo y tenemos que estar
ahí al frente. Y aún más cuando hablamos de la parte tributaria, ¿no? Y más aquí que pues nos hacen reforma por todo. Entonces, aún más con eso tenemos que estar actualizando y ya ven que cada día salen más impuestos, salen más cosas y hay que estar ahí a la vanguardia de cada uno de esos cambios que se presentan. Entonces, volviendo al tema acá y con algo que nos nombraba nuestro compañero Johnny acerca del impacto que tuvo en las empresas, hubieron muchas cosas que se dijeron al principio, dijeron que las empresas iban a quebrar, que habían empresas que iban a estar valiendo 0 pesos, que habían empresas que tenían que deteriorar el 100% de su cartera, que habían otras empresas que por lo contrario iban a subir mucho su patrimonio por efecto de lo que les digo, tenían construcciones y edificaciones de hace 30, 50 años valoradas en 10, en 15 millones, que a traerla a la fecha en el que hicieron el proceso de transición, ese bien ya costaba 1,000, costaba 2,000, costaba 3,000 millones. Y eso de una u otra forma iba a generar impacto dentro de la presentación y revelación de los estados financieros. Hubieron muchas especulaciones, pero esas especulaciones se dieron más que nada porque la gente desconocía qué eran las normas internacionales. No había conocimiento. Y nuestro país es muy inestable normativamente. Hoy sacan una norma, mañana dicen no, así no era, pasado no era. ¿Se han dado cuenta con los decretos nomás ahorita de los toques de queda? Que el uno dice una cosa, de ahí sale el otro y dice otra cosa, y sale el otro y dice otra cosa, y uno, bueno, al fin a quién le hago caso. Y salen el mismo día y es como con horas nomás, ¿no? De diferencia. Por ahí nuestro alcalde y nuestro gobernador que son bien comunicativos entre ellos. Entonces, lo mismo sucede acá con las normas de contabilidad. Tenemos mucha inestabilidad y el primer problema que nos surgió fue ese, las normas fiscales, porque las normas fiscales nos decían una cosa que iban en contra de lo que decían las normas. Entonces, ¿qué le dijeron Colombia? Para que usted pueda aplicar normas internacionales de contabilidad, tiene primero que actualizar y hacer reforma tributaria. Y es aquí en donde empiezan a desbaratar y a decir, no, pero ¿cómo? ¿Por qué reforma? Y por ahí al que conocemos todavía como régimen simplificado, que ya no se llama régimen simplificado, sino no responsable de IVA, que es muy distinto. Entonces aparece ese régimen y en nuestro código de comercio decían que los obligados a llevar contabilidad eran los comerciantes que se caractericen o desarrollen las actividades comerciales tales como y el listado de las actividades comerciales. Y además de eso, los agricultores y las sociedades comerciales reconocidas en nuestro país. ¿Cuáles sociedades comerciales? La anónima, la SAS, la colectiva, la de comandita, la limitada. Bueno, todas esas estaban obligadas a llevar contabilidad, excepto aquellos que se categorizaban o se encontraban dentro del estatuto tributario como régimen simplificado. ¿Por qué? Porque esas personas, no sé si alguien de pronto ha visto o alguna vez miró, y no sé la verdad si todavía haya, libros fiscales, que es uno iba en cualquier papelería, uno decía un libro fiscal y ya, le entregaban y era como las hojas son como los libros auxiliares que tienen una columna de entrada, una columna de salida, la fecha, el detalle. No sé si alguno de ustedes lo miró, lo conoce o tiene por ahí un libro fiscal. Porque anteriormente les decían a ese régimen simplificado que ellos no lleven contabilidad,
que ellos tenían y estaban obligados a llevar un libro fiscal en el que tenían que registrar sus ingresos y sus egresos. Y ya. Entonces, cuando la DIAN iba a esos pequeños negocios, lo primero que pedían era y el libro fiscal y tenía que estar a la fecha, tenía que estar firmado, bueno, y cumplir con todos los requisitos para llenar, se lo llenaba a mano, incluso. Y llega la contabilidad internacional y dice, todos tienen que llevar contabilidad. Y por eso hace la división de 3 grupos, ¿recuerdan? NIT plenas, NIT para pymes y una que es la contabilidad simplificada. Y esa contabilidad simplificada, la base teórica que es partida doble, lo que significa que ¿qué? Que todos tienen que llevar contabilidad. Hoy en día, si ustedes van a ver esos aún llamados régimen simplificado, hay muchos que no llevan contabilidad, que ni siquiera se han dado por enterados que existe la contabilidad simplificada y que tienen que llevar contabilidad simplificada. Aún no lo saben hoy en día. Y hoy, año 2021. Y fue en el 2009, miren, donde apareció la ley 1314 y dijo que tenían que llevar contabilidad. Y aún ellos, créanme que pecan por omisión, dicen, que no saben que tienen que llevar contabilidad. Y las normas se cambiaron hace rato. Entonces, el primer problema fue ese, que las normas Profe. fiscales, las normas comerciales, ¿sí? Te escucho. Y en este caso, ¿hay alguna sanción para los que no estén llevando la contabilidad simplificada? Sí, claro, o sea, las normas están ahí dadas, ¿no? Y dice que en caso de que las unidades competentes y los organismos competentes de vigilancia lleguen ahí y soliciten y tú no tengas, claro que te sancionan. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas cambiaron, hicieron el proceso de transición. ¿Por qué? Porque quien los vigila, que es la DIAN, se inventó por ahí un forma de conciliación. No sé si lo han escuchado, lo han visto, que es el formato 2516 y 2517. Tienen que presentarse 2516 para personas naturales y personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad. Entonces, como la necesidad de fondos de empleados, la superintendencia financiera, las entidades bancarias, la superintendencia de transporte, las entidades de transporte. Entonces, hay empresas que ellos hicieron el cambio, pero hay esas otras personas que no hay nadie que los vigile. Y la DIAN no tiene la capacidad para estar vigilando a todos. Si tuviera la capacidad de vigilar a todos, de estar revisando todas las declaraciones de renta, todas las informaciones exógenas, si tuviera eso, pues crean que todos ya estuvieran formalizados, que todos estuvieran ya cubriendo todo lo que es normas internacionales y cumpliendo con la normatividad vigente. Pero no, porque no, la DIAN no tiene la capacidad para tanta cobertura y para ir a vigilar a cada uno de esos pequeños negocios y pequeños negocios muchas veces que duran 6 meses, un año y medio y se cierran nuevamente y así sucesivamente. Entonces no le ponen mucha atención. Ese es el problema que hay principalmente y ese ha sido el afán de, a raíz de lo que es NIF y ya supuestamente que todo el mundo maneja NIF, empezaron a sacar otras leyes como la ley de bancarización, que todas las transacciones tienen que por consignación, por estas bolsas de dinero como DaviPlata, Nequi, los giros de Supergiros, Efecti o en su defecto a través de cheque.
Eso es lo que nos dice la ley de bancarización, ¿no? No hay nada que se pueda pagar en efectivo. Todo lo que sea pagado en efectivo no es deducible para la empresa o es deducible tan solo para este año en el 20%. Para este año, 30 era el anterior. Entonces empiezan a obligar a las personas ¿a qué? A sacar una cuenta bancaria. ¿Y a qué? A que vayan a ser reportados, porque cuando ustedes van a una entidad bancaria y vas a sacar una cuenta, ¿qué es lo que te dicen? ¿A qué se dedica? Si uno dice empleado, listo, el contrato, el formato del convenio de nómina y le crean. Pero si uno dice independiente, el RUT. Y lo empiezan a relacionar y a cruzar con la DIAN. Eso uno. Y otro, el afán de lo que les digo de la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque ya de aquí en adelante facturación electrónica, la DIAN ya sabe qué compraste, dónde compraste, cuándo compraste, cuánto compraste, qué vendiste, a quién le vendiste, cuánto vendiste, cuánto ganaste. Todos esos procesos que tenemos hoy en día de información y de cruce de información de una entidad a otra, pues está llevando a que la DIAN forme un gran cúmulo de información que posteriormente sirve para ¿qué? Para ajustar a las personas y decirles que paguen impuestos. El objetivo de la DIAN que tiene en este momento es llegar a ser como Estados Unidos. En Estados Unidos al contribuyente le llega la declaración de renta como la factura del predial, como la factura del servicio del agua. Tenga, tanto tiene que pagar. Ya la administración de impuestos se las entrega. Es por eso que hace un año y medio más o menos se está hablando de algo como contador digital. No sé si han escuchado por ahí el término. Porque el objetivo, vuelvo y repito, de la DIAN es eso, que todas las declaraciones las emita él. Y lo único que hace el contribuyente es, si está de acuerdo, ir y pagar, y si no está de acuerdo, habrá plazos para presentar los respectivos descargos. Entonces, el objetivo de todo esto y del cambio que se ha tenido dentro de empezando desde del proceso de transición de normas internacionales, pues es eso, ¿no? Llevar a un proceso de fiscalización, a un proceso de seguridad dentro de la información y sobre todo, pues que no haya tanta evasión de esos impuestos. Profe, es que a raíz de esos comentarios donde decían pues que todas las empresas implementando las normas de información NIF iban a dar pues como quien dice pérdidas y todo esto. Entonces a raíz de esto pues también miró la DIAN que no era conveniente porque no iban a recibir impuestos de nada, ¿sí? Entonces por eso fue que si no estoy mal, dice que se lleven las dos contabilidades, una bajo NIF y otra sobre los principios generalmente aceptados. Eso fue al principio, pero ya no se hace así. Ahorita ya te cuento qué fue lo que pasó con eso. Bueno, dentro de este impacto que tuvo también hubo aspectos culturales, lo que les decía hace un rato, la costumbre de nuestro país, la economía de nuestro país no es igual que la economía de los países potencia, los países mundial, que tienen economías estables. Y por ahí, por ejemplo, hay algo que nosotros tenemos aquí como Anticres, que solamente es de Nariño. De aquí simplemente vayan a Valle y ellos ni siquiera saben que es entonces empiezan a haber ciertos vacíos, digamos, que la norma internacional no te va a decir, es que si usted va a anticresar un apartamento, si usted va a anticresar una bodega, tiene que registrarlo así. Eso no va a suceder nunca y no lo van a encontrar nunca así. Entonces empiezan a ver, bueno, ¿y qué se hace en esos casos? Y vuelvo y le repito, para la época el desconocimiento de la norma era tan grande que pues la gente fácil es especular y decir muchas cosas a lo que sucedió. Hay
aspectos técnicos también hubo diferentes impactos. ¿Por qué? Porque los software de las empresas con las que se venían trabajando, pues tampoco estaban actualizados. Esos estaban acondicionados a los principios generalmente aceptados de contabilidad. Ni el del software sabía que eran normas internacionales. Entonces hubo diferentes problemas, pero el mayor problema que hubo fue el educativo, porque nadie sabía. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Mandar primero a ese Consejo Técnico de la Contaduría Pública, a ese grupo que nombró como Consejo Técnico de la Contaduría Pública, lo mandó a estudiar. Porque si a ese grupo que encargó realizar el direccionamiento y decirle a las empresas cómo debían de hacer el proceso de transición no sabían, pues entonces ¿cómo íbamos a iniciar? Así que los que primero se fueron a estudiar fueron ellos. Y posteriormente, pues las universidades, el ministerio de universidades. Si ustedes quieren seguir formando contadores, que son los profesionales que manejan la contabilidad, saben de contabilidad, pues tienen que empezar a hacer y entregarme planes de estudios nuevos en los que incluyan las normas internacionales de contabilidad. Entonces las universidades empezaron a preocupar y algunos decían y algunas universidades incluso pensaban que el programa de contaduría pública como tal iba a desaparecer. O sea, habíamos llegado a un punto, digamos, como de conmoción tan grande que algunos decían que no iban a seguir formando contadores y algunos contadores ya habían trabajado muchos años en todo esto y decir, vienen a cambiar y qué será eso. Bueno, y el caso que les decía hace un rato, como el mío, en el que yo salí y ese año justo, cuando uno iba a ver las publicaciones de las ofertas laborales, lo primero que decía, se necesita contador público especialista en normas internacionales, con conocimiento en normas internacionales, tiene experiencia. El problema de todos estos y los aspectos educativos, la primera universidad que mandó formarse fue la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana y la de los Andes. Ellos, a sus docentes, otros trajeron, importaron profesores de otros países a que vinieran a instruir al personal, a instruir y a capacitar a todas las personas. Incluso las primeras especializaciones y diplomados que se hicieron aquí en Colombia fueron dictados por profesionales de Venezuela y aquí en nuestro territorio, aquí en Nariño, por profesionales de muchas firmas del Ecuador aquí en Nariño cogieron y hicieron porque eran los únicos capacitados para realizar estos procesos de transportaron a profesionales de otros países. Y ese fue otro problema que ahorita a largo plazo se empezó a mirar. Pero en el principio, como aquí en nuestro país se carecía de profesionales que sepan de esto, pues a las empresas les tocó, no había opción. Entre esos, pues por allá el Ministerio de Comercio decía una cosa, contra el Ministerio de Hacienda otra, y nadie se concordaba con nada. El gobierno también estaba disperso y la ley decía, tienen que aplicar las normas internacionales. Y la DIAN como que, ajá, sí, van a empezar a aplicar las normas. ¿Y cómo vamos ahora a fiscalizar impuestos? Otro problema que le nació al gobierno
normas internacionales, pero la DIAN no estaba capacitada para empezar a fiscalizar normas internacionales. Entonces, dentro de todo este problema y el tiempo fue pasando, pues ya más centrados en el tema, cuando empezaron a formarse los profesionales contables, empezaron a dictarse los primeros diplomados, las primeras especializaciones, pues las personas ya se empezaron a dar cuenta qué era este cuento de las normas internacionales y cómo es que se comen las normas internacionales. Entre esto, pues el miedo y sobre lo que nos hablaba hace un rato nuestro compañero Johnny, acerca de que muchas empresas estaban con bajos patrimonios, bajos activos, fue que tenían carteras muy quedadas, ¿no? Y dentro de los instrumentos financieros, por allá hay algo que se conoce como deterioro. Bueno, dentro de todos los activos y dentro de todo el pasivo hay una palabra que apareció y se llama deterioro. ¿Alguien sabe qué es el deterioro? Eso es ¿cómo es que es esto de desvalorización o el desgaste de las piezas? Algo así cuando hablamos de propiedad, planta y equipo. Pero en general es la pérdida del valor adquisitivo. Entonces, dentro de esta, aparecieron por allá unas carteras en empresas que llevaban 5, 10 años y nada que las cobraban, pero seguían apareciendo como cuentas por cobrar. Por allá aparecían dentro de la cuenta 18 y dentro de la cuenta 19, que anteriormente se llamaba la 18, que era bienes de cultura y bienes de patrimonio. Y en esa cuenta 18 decía que se registraban los libros que compraban las empresas, se registraban los cuadros que adornaban a las empresas, se registraban, bueno, los bienes de arte y cultura, todo lo que tiene que ver con la parte artística. Y habían empresas en las que compraban el cuadro y que la esposa del gerente se enamoraba del cuadro y se lo llevaba, pero nunca avisaban a la empresa que el cuadro ya no estaba dentro de la empresa. Hoy por hoy, si ustedes van a ver la cuenta 15 dentro de las empresas, ustedes van a encontrar un valor ahí bien grande, pero uno lo revisa ítem por ítem y uno dice, bueno, este computador está, no, que ese ya no está, se lo llevó, esta impresora, y dónde está tal cosa, y dónde está lo otro. Y había una costumbre errónea que en propiedad, planta y equipo muchas empresas registraban hasta la perforadora, la máquina, esta cosa, las máquinas de escribir que habían antes, por ahí también se encontraban. Se los digo porque hice algunos acompañamientos en los procesos de transición de unas empresas y por ahí me encontraba que la perforadora, que la cocedora, que una calculadora y uno dice, no, pero, o sea, ¿para qué voy a llevar una calculadora propiedad, planta y equipo, que es un bien que se cayó y se dañó y reemplace, compre otra? Entonces, dentro de esas cuentas se encontraban bienes como estos, o cuando le compraban al contador el estatuto tributario. Y ahí dentro de las de 18, donde decía libros especializados de no sé qué, ahí los registraban. Y un estatuto tributario de por allá el año 2000. Y estábamos en el 2015, ya con cuántas reformas, ¿para qué va a servir? Entonces, ese fue el problema que se encontró en muchas empresas. Y claro, si para el año 2013, que fue el último año en que la mayoría de empresas emitió sus estados financieros bajo principios generalmente aceptados de contabilidad, su activo estaba en 1,000 millones, pero estaba compuesto de esos libros, de unos cuadros que no estaban, de unos computadores que no estaban, de la impresora que no estaba.
de por allá, algunos que tenían el, ¿cómo se llamaba esa cosa? Esa cosa para ver películas antes, que era de cassette, que ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, por ahí tenían muchas, ese cosa, perdón. Entonces, eso que estaba ahí, pero ya comercialmente pues no había ningún valor, ya no, porque ya estaba el DVD, ya había llegado otra cosa, pero aún así estaban dentro de la contabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa lo seguía teniendo por ahí en bodega. Así habían contabilidades y uno decía, pero por Dios, yo me encontré una en la que tenían registrado en la cuenta número 12 unos bonos de paz. Yo cuando miré, pues lo primero que pregunté, bueno, ¿y los bonos de paz qué? Entonces, la persona con la que hicimos el acompañamiento me explicaba que los bonos de paz fueron creados por el gobierno por allá, hace como 20 años, que fueron utilizados para solventar al gobierno la guerra, para reunir y recaudar dinero, para comprar armamento, para militarizar las zonas. En esta época de Pastrana, cuando entregó parte de Medellín y que en ese acuerdo, supuesto acuerdo de paz, pues que se hicieron tantas cosas y que se tuvo que sacar tanta plata. En este gobierno ellos emitieron bonos de paz o lo que se conoce como TECs, normalmente dentro del área pública. Y a todas las empresas obligaron a comprar bonos de paz, pero esos bonos de paz, ¿qué tenían que haber hecho? En el momento en que presenten sus declaraciones de impuestos, bien sea renta, IVA, cualquiera de los impuestos, tenían que haberse descontado como si fuera un anticipo. Esos bonos servían para pagar impuestos. ¿Y qué hizo la empresa? Guardarlos, e incluso la gerente, recuerdo tanto, que sacó la carpeta y dijo, aquí están los bonos de paz, y eran efectivamente unos documentos plastificados, estaban bien cuidados, sí, pero ya no servían de nada. ¿Por qué? Porque tenían límite y ya se habían vencido hace 10 años. Y ahí en la cuenta 12 decía bonos y estaba el valor, y eso ya no tenían ningún... Y ella, no, pero es que a mí nadie me dijo eso, que nunca me explicaron, a mí me obligaron a pagar, el gobierno tiene que devolverme eso. Y pues, el contador de la época tenía que haberle explicado y tenía que haberlos tenía que haberle dicho cuál era el procedimiento y el manejo, pero pues nunca tuvo y ella lo seguía guardando y lo seguía guardando. Entonces, cosas como esa hicieron que, claro, las empresas que tenían un valor en un año, de un valor de 1000, pues al otro año bajaban a 200, bajaban a 300. Y ese impacto de saber que yo tenía 1000, ya al otro día, 1000 en diciembre, y a 1 de enero yo ya tenía 200. Entonces, claro, pues que hubieron muchos empresarios que empezaron a darse cuenta, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué fue lo que pasó? Y empezar a decir, no, pues una empresa que ante los bancos tenía un activo de 1000, que tenía donde estaba respaldada, porque recuerden que el banco te presta porque tienes. Y decirle al banco, hey, yo antes tenía 1000, pero ahora tengo 200, pero necesito que me siga prestando lo mismo. Los bancos no te van a hacer eso. A tu proveedor que te pide estados financieros para abrir crédito y que todos los años te pide que actualicen los datos, que en un año le digas 1000 y al otro ya tienes 200, 500. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió? Entonces, claro que representó un impacto fuerte para algunas empresas. Caso contrario, lo que les decía es un rato, que hubieron empresas que tenían activos fijos como construcciones, terrenos, casas que tenían valoradas por un valor mínimo, y hoy en día pues costaba o tienen un costo comercial muchísimo mayor al que
eso hizo que de una u otra forma impactara, pues pasar a algunas empresas de tener un activo de 1.000 millones a tener un mil. ¿Qué implica? Pagar más impuestos. Sí, que se tiene respaldo, sí, que es beneficioso para la empresa, sí, pero ¿qué? Tiene que pagar más impuestos porque ahora su casa, que usted la tenía registrada por 600, ya no vale 600. Su casa ya vale 2.000. Entonces, eso hizo en últimas el impacto y el por qué. Ocurrieron cosas. Incluso hubieron muchas empresas que prefirieron acabar y comenzar una empresa nueva, ya con nuevos reportes, con nuevos datos e iniciar desde cero. Vieron muchas cosas y muchas acciones que se tomaron dentro de todo este proceso, este movimiento que causaron las normas internacionales. De ahí, cuando uno mira las normas internacionales, pues en comparación al plan, a los principios generalmente aceptados en Colombia, pues se da cuenta uno que no es que cambie mucho, ¿no? Porque la norma estaba, tan solo que la norma estaba mal aplicada. En resumen, y lo que se sacó de todo eso, que estaban mal aplicadas y muchos de esos principios. Porque si ustedes van a ver las cualidades de la información, que hablamos de oportunidad, confiabilidad. No hablamos de los mismos términos, tan solo que antes se los estaba aplicando, conocemos hoy en día. Y pues las normas, lo que les digo, lo que nos traen es métodos para poder valorar una transacción, que lo pueda hacer de un modo que tal vez no es el que direcciona o el que mira cuál método como la situación financiera y el análisis que haga de la entidad, de la empresa, pero de la cosa que está llevando. Entonces, en la transición, pues han habido muchas cosas. Y bueno, y le repito, no es que cambie mucho. Pero para algunas empresas, mal contabilizado. Entonces, obviamente que si venían con errores desde los principios generalmente aceptados, pues obviamente que al hacer el proceso de transición, pues se iban a ver de una u otra forma, otras que no normal, no tuvieron mucho cambio, mucha incidencia. Entonces, para ellos simplemente fue seguir. Y dentro de ese proceso, que es una bajo NIF y otra bajo principios, y no es así. Al inicio sí, en el proceso de transición, porque uno como empresa le decía, por favor, necesito que me pongan NIF, que me actualice, y no sabían cómo aplicar las NIF. En ese proceso salió una ley en la que debieras de llevar las normas internacionales. Una, lo que se llamaba como libro de tributación, y otra que decía que tocaba realizar los ajustes y los registros de contabilidad NIF aparte, y que tocaba informar a la DIAN cuáles eran esos ajustes. Bueno, ahí había acudió a llevar las NIF inicialmente bajo ese libro de tributación, que era
llevar doble principios y otra bajo NIF. Y así se la llevó más o menos como por unos 8 meses, pero luego dijeron que esa ley estaba en contra de otra ley que era más grande, que era el Código de Comercio, porque en el Código de Comercio dice y que está rotundamente prohibido llevar. Entonces ahí se dieron cuenta que la una estaba en contravía de la otra y la declararon inasequible, la ley que permitía llevar esa doble contabilidad. Y claro, pues si el Código de Comercio dice una cosa y acá la otra ley autorizando otra, entonces no. Hoy en día la contabilidad es una sola y se maneja bajo NIF. Lo otro o el otro proceso que de pronto a veces se hace es el proceso de conciliación, porque recuerden que las bases de reconocimiento contable no son las mismas bases de reconocimiento fiscal. En renta, una propiedad, planta y equipo, yo la puedo reconocer de una manera. Y contablemente, entonces con esa parte sí tienen que tener cuidado. Ya en renta, cuando uno habla de activos fijos, que uno dice puede reconocerse con base en el artículo 70, en el artículo 73. Si estamos hablando de una construcción y edificación, puede ser el artículo 72. Bueno, ya pues el contribuyente definirá sobre cuál artículo aplicar. Y esas bases de reconocimiento fiscal de esa propiedad, planta y equipo o de los activos fijos no es igual que la contable. Entonces, por eso hay algunos dicen que hay entre comillas doble contabilidad, pero no es doble contabilidad. Porque solo se hace como conciliación o son registros, digamos, que se hacen, ni siquiera registros. Solo ya uno hace en la hoja, digamos, de proyección o en los papeles de trabajo. Por allá recuerden cuando miraron impuestos de renta, que llamamos deterioro contable, no sé, como provisión de cartera, pero es el método de cálculo y lo que hay que tener en cuenta son muy diferentes. La contable a la fiscal. Y lo mismo en inventario, de modo tiene que reconocerse bajo el valor valor neto de realización. Eso me dice contablemente, no me dice. Entonces, a eso es que atañe lo que creo que ley cuando se dice que hay doble contabilidad, pero no hay doble contabilidad, que está estrictamente prohibido y es sancionable cuando se lleva doble. ¿Qué? Una, hay evasión de impuestos. Dos, que no se está aplicando la normatividad contable como la ley aquí en Colombia. Entonces, eso sí es esa conciliación fiscal que la solicita la DIAN y todos su cuadro de conciliación fiscal, los formatos que les hablaba hace un rato, 2517 y 2516. Tiene que hacerse, pero no es bajo principios generalmente aceptados de contabilidad, las personas la llevaban más que nada como contabilidad. Entonces, lo mismo que tenían en contabilidad, así mismo declaraban. Y uno miraba la declaración y miraba total patrimonio en el estado o en el balance general, perdón, y era igual. Es por eso que los bancos muchas veces se acostumbraron a decir, pero que su dedo no cuadra con su declaración de renta. Y ese fue un problema
al principio, cuando se empezaron a aplicar las normas, porque decían, pero es que tiene que ser igual a su declaración, porque es que ahí está el patrimonio, ahí en la declaración no es igual mi estado de resultados, mi balance de patrimonio en mi declaración o a la utilidad. Eso también pasó muchos años. Hoy en día, pues ya con la actualización, me imagino que tuvieron, los bancos ya entendieron con los estados. Entonces hemos pasado por muchos cambios dentro de todo esto. Y eso es lo que vamos a seguir mirando. A empezar con lo que es instrumentos financieros. ¿Alguien sabe qué es un instrumento financiero? ¿O han escuchado ese concepto? Parece que lo he escuchado, profe, tiene que ver con lo de los títulos, valores de cosas así, no tiene que ver con eso, ¿no? Sí. ¿Alguien más conoce qué son los instrumentos financieros? Los instrumentos financieros, como los dice Luisa, hacen referencia, como conocemos, a los títulos valores como las acciones, las letras. Entonces, dentro de este grupo de instrumentos financieros, vamos a tener las en primero, si no estoy mal, lo llamábamos inversiones. También hace parte de instrumentos financieros y toda la que se llama financieros o cuentas corrientes por cobrar. Instrumentos financieros, las obligaciones financieras, los proveedores, esos son instrumentos cuando hablamos contablemente dentro de las cuentas. Entonces vamos a empezar por inventarios. Y a ver por ahí que llamábamos CARDEX y cómo es que se maneja el CARDEX de acuerdo a las normas internacionales. ¿Qué es lo que tenemos un flete? Cosas que ya han visto, porque inventarios, una contabilidad lo mira en todo, cuando miras impuestos, cuando miras IVA, cuando miras costos, entonces nuestro equipo también vamos a ver y beneficios empleados, la parte como es el tratamiento y el reconocimiento de estos y vamos a ir mirando de cómo listo. Entonces yo creo que por hoy, chicos, ya les di el preámbulo, que es como la teoría en donde más un siguiente vamos ya explicando y diciendo esta parte teórica y sin embargo ya vamos a iniciar con lo que es instrumentos financieros. ¿Listo? Recuerden que como acordamos, la clase empieza a las 6:45 para que estén puntuales pues a esa horita. Me pregunta por acá Marcela si la clase queda grabada. Sí.
pues ya realizo los procedimientos y ya les subo el link para que puedan visualizar nuevamente la clase y todas las clases a tener. No sé si tengan alguna duda o pregunta. De mi parte no, profe, ya igual queda es realizar la actividad que tenemos pendiente y tratar de subir hasta el domingo. Sí, señor. Pues les agradezco. Eso sería entonces, chicos, todos por hoy. Bienvenidos a este nuevo comienzo. Espero que tengan mucho y de pronto dudas que pudieron dejar esas contabilidades pasadas, pues aquí las podamos resolver. Que haya pues participación activa, práctica, vamos a estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo y haciendo registros. Espero esa participación. Nos vemos el próximo jueves y que tengan un buen fin de semana y terminación de clases esta semana. ¿Listo, chicos? Que tengan buenas noches. Vale, profe, lo mismo, que esté muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.